Formación financiera para mortales. Módulo 2. Tú y tus decisiones de ahorro e inversión. Lección 2. Tú y tus impuestos. Es evidente que los impuestos forman parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando realizamos alguna compra, pagamos el IVA correspondiente. Cuando ganamos dinero, tenemos que pagar el IRPF, y así en otras muchas situaciones similares. A pesar de ello, todos nos planteamos preguntas que no siempre tienen una respuesta clara. ¿Por qué existen los impuestos? ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipo de impuestos pagamos actualmente en España? Al margen de razones teóricas que justifican su existencia, es necesario que exista un equilibrio entre los bienes y servicios que recibimos y la cantidad de impuestos que pagamos, ya que estos constituyen la principal vía de financiación de las administraciones públicas. Por ejemplo, no podríamos disponer de infraestructuras, educación y sanidad pública, entre otros, si no pagásemos impuestos. Además, los impuestos condicionan nuestras decisiones. Pueden hacerlo de forma positiva al recibir a cambio una serie de servicios públicos que compensen la pérdida de renta ocasionada, aunque también pueden distorsionar nuestras decisiones e introducir ineficiencias. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Pensemos en un panadero, Juan, y uno de sus clientes, Antonio. Sabemos que Juan no quiere vender sus barras de pan por menos de 0,5 euros, mientras que Antonio solo las comprará si su precio está por debajo de 0,55 euros. Aparentemente deberían entenderse sin mayores dificultades. Imaginemos ahora que el gobierno aplica un impuesto de 0,10 euros por cada barra de pan vendida. En este caso, el precio mínimo de venta de Juan se elevaría a 0,6 euros, con lo que Antonio ya no estaría interesado en ella. Como se aprecia, si bien estos 0,10 euros ayudan a la educación del hijo de Antonio, los impuestos pueden dificultar ciertas transacciones. Veamos ahora algunos conceptos habituales relacionados con nuestros impuestos que nos ayudarán a entender mejor cómo funcionan normalmente. La variable económica de referencia mide la capacidad económica o base imponible de cada uno de los contribuyentes o sujetos pasivos. Por ejemplo, nos podríamos fijar en la renta salarial y no salarial, el consumo, las propiedades mobiliarias e inmobiliarias de cada persona o empresa y la riqueza que poseen, descontando las exenciones, es decir, aquella parte que estuviese exenta de cara al impuesto en cuestión. Cualquier actividad financiera que altere la variable económica de referencia genera el hecho imponible, lo que nos obliga a afrontar su correspondiente impuesto. Por ejemplo, cada vez que cobramos una nómina, estamos generando la obligación de pagar IRPF, cuando consumimos, la obligación de pagar el IVA asociado, etc. Es así como damos a conocer nuestra capacidad económica, que será usada como referencia para establecer qué cantidad debemos pagar, o sea, la cuota tributaria. Esta cantidad puede verse modificada si el gobierno pretende diferenciar según las características del contribuyente, es decir, si existen deducciones. Un ejemplo típico de esta situación es el de la deducción por vivienda habitual, vigente aún parcialmente, o la que se aplica a los planes de pensiones. Tipos de impuestos. Por un lado, podríamos distinguir dos grandes tipos de impuestos: los directos y los indirectos. Los impuestos directos reciben este nombre porque se centran en gravar la capacidad de pago en sí misma, mientras que los indirectos, por el contrario, aparecen para tasar el uso que se hace de esa capacidad. Por ejemplo, el IRPF es un impuesto directo que se paga cuando una persona obtiene renta, mientras que el IVA es indirecto y se paga cuando se consume esa renta obtenida. Por otro lado, podemos clasificar los impuestos según el esfuerzo relativo que realiza cada contribuyente. Así podríamos hablar de impuestos progresivos, proporcionales y regresivos. La clave para saber dónde se situaría cada impuesto según este criterio sería comparar qué proporción de nuestra renta, consumo o riqueza pagarían dos contribuyentes con distinto nivel. Si el esfuerzo relativo del de mayor nivel es mayor, diremos que el impuesto es progresivo. Si el esfuerzo relativo es igual, diremos que es proporcional. Y si el esfuerzo relativo es menor, diremos que es regresivo.
Por ejemplo, en el IRPF paga una proporción de renta mayor quien más gana, por lo que podríamos decir que es progresivo. El IVA, sin embargo, es regresivo puesto que todos pagamos igual, independientemente del nivel de consumo que realicemos. Para concluir, un listado con los principales impuestos vigentes actualmente en España. Impuestos directos. Impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. Impuesto de la renta de no residentes, IRNR. Impuesto de sociedades, IS. Impuesto de sucesiones y donaciones, ISID. Impuesto sobre el patrimonio, IP. Impuesto sobre los bienes inmuebles, IBI. Impuestos indirectos. Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ITP y AJD. Impuesto sobre el valor añadido, IVA. Impuestos especiales, IIEE. Consejos útiles. Asesórate ante cualquier operación económico-financiera de las consecuencias fiscales que pudieran derivarse. De forma continua se producen modificaciones en la normativa fiscal vigente. Estar informado al respecto puede evitar sorpresas desagradables. Mantener clasificada toda la documentación relevante reciente para, en caso de ser requeridos, poder justificar los movimientos declarados ante la Administración tributaria.